Han pasado casi 39 años desde que Quinceañera salió al aire por primera vez, y sus actores han vivido bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie esperaba. Fue la primera telenovela mexicana que le habló con honestidad a los adolescentes sobre el crecer, la violencia y la inocencia perdida, y el público todavía no la ha olvidado. ¿Sabían que uno de los actores de esta serie lleva más de 30 años practicando un método de cuidado personal de lo más inusual, usando su propia orina en lugar de cosméticos y medicamentos? ¿Sabían que la enfermedad que le costó la vida a la madre de una de las protagonistas, años después también atacó a la propia actriz, quien vive con ese diagnóstico incurable desde hace casi 2 décadas? ¿Y sabían que hace pocos años circuló en internet un video sobre la muerte de una de las estrellas de la serie a causa de un cáncer y que resultó estar completamente fabricado con inteligencia artificial? Hoy les contamos qué fue realmente de cada uno de ellos. Escriban en los comentarios desde dónde están viendo este video y no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho. En el puesto número 1 tenemos a Thalía en el papel de Beatriz Villanueva Contreras. Ella interpretó a la mejor amiga de la protagonista, una chica rica de familia acomodada, cuyo embarazo se convirtió en uno de los primeros temas verdaderamente atrevidos de una telenovela mexicana pensada para adolescentes. Cuando se estrenó la serie, Thalía tenía apenas 16 años, pero ya era conocida como integrante del grupo pop Timbiriche, y el papel de Beatriz fue su primer gran paso verdadero hacia la actuación. Hoy, en el año 2026, Thalía tiene 54 años y la llaman la reina del pop latino. En el año 2000 se casó con el magnate musical Tommy Mottola, con quien le lleva 22 años de diferencia y tuvo 2 hijos. Pero su verdadera prueba ha sido una enfermedad de la que habla abiertamente desde hace casi 2 décadas. A finales del año 2007, mientras caminaba por una zona boscosa de Nueva York, la picó una garrapata y poco después le diagnosticaron la enfermedad de Lyme. Ella misma ha confesado que había días en los que despertaba con la sensación de haber sufrido un accidente de tren, de lo fuerte que le dolía todo el cuerpo. Le contó a su esposo que sentía que se estaba muriendo, y no era ninguna exageración. La enfermedad no tiene cura, y Thalía se sometió a un protocolo intensivo de 5 antibióticos durante más de 2 años. La coincidencia más dolorosa llegó después. Su madre, Yolanda Miranda, también contrajo la misma enfermedad y terminó muriendo a causa de ella. La hermana de Thalía, la actriz Laura Zapata, ha contado que incluso 15 años después del diagnóstico, hay días en que Thalía no puede levantarse de la cama sin ayuda. A eso se sumó otro trastorno poco común, la disgeusia, una alteración del gusto que durante meses no la dejó percibir bien el sabor de la comida y las bebidas. Beatriz Villanueva vivió en pantalla la vergüenza y la traición, mientras que la verdadera Thalía lleva décadas enfrentando una enfermedad que le arrebató la vida a su propia madre y sigue subiéndose a los escenarios. En el puesto número 2 tenemos a Ernesto Laguardia en el papel de Pancho. Interpretó a un mecánico honesto y trabajador, del que se enamoró la protagonista, y por quien estalló todo el conflicto de la historia. Cuando se estrenó la serie, Ernesto tenía 28 años. Y este papel fue su primer gran salto a la fama. Antes de eso, apenas había aparecido de forma breve en la película Dune, de David Lynch. Hoy Ernesto tiene 66 años y sigue siendo uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana. A lo largo de las décadas ha participado en 17 telenovelas, pero el camino no siempre fue fácil. En un momento dado, problemas de salud lo obligaron a replantearse por completo su estilo de vida y bajó 20 kilos para volver al set en buena forma. Antes de dedicarse a la actuación, Ernesto trabajó en la radio, empezando como simple mensajero hasta convertirse en entrevistador y llegar a conversar personalmente con estrellas como Julio Iglesias y Miguel Bosé, mientras obtenía un título en Economía y Negocios. Está casado con Patricia Rodríguez. Tienen 2 hijos y, lo más conmovedor, es que de todo el elenco, Ernesto es quien más habla en público sobre su deseo de reunir a todo el reparto de Quinceañera, no para continuar la historia, sino para tener una conversación honesta sobre lo que ha pasado con sus personajes con el paso de los años. Además de actuar, desde hace años se dedica a la producción a través de su propia compañía y una vez interpretó a un villano tan memorable llamado Rómulo Ancira en la telenovela Corona de Lágrimas.
que los productores lo trajeron de vuelta al mismo papel una década entera después, en la segunda temporada. Pancho, en pantalla, esperó con paciencia a que lo amaran de verdad, y el verdadero Ernesto lleva décadas esperando con paciencia el momento de reunir a quienes alguna vez fueron su familia de ficción. En el puesto número 3 tenemos a Sebastián Ligarde en el papel de Guillermo Memo López. Interpretó al personaje más odiado de la serie, un pandillero callejero que engañó a la protagonista haciéndole creer que había sido abusada, destruyendo así su relación con el verdadero amor de su vida. La frase de su personaje se volvió tan reconocible que pasó a formar parte de la cultura popular mexicana durante décadas. Cuando se estrenó la serie, Sebastián tenía 33 años. Hoy tiene 72, y su historia personal es una de las más honestas de este canal. Nacido en Laredo, Texas, en una familia México-estadounidense, ocultó su orientación durante muchos años, y no fue sino hasta el año 2013 cuando declaró abiertamente que era gay, contando que llevaba 20 años en una relación estable. Más tarde, se casó oficialmente con su pareja, el abogado Jorge López Lira, pero el verdadero golpe llegó hace unos años. Lo operaron por sospecha de cáncer de colon. Sebastián ha contado que durante medio año no supo con certeza si el tumor era maligno, y solo por esa espera cayó en una depresión tan fuerte que perdió 30 kilos, porque su cuerpo prácticamente se negaba a recibir alimento. A ese susto se sumó otro diagnóstico, diabetes tipo 2, por la cual ahora toma medicamentos de forma regular para controlar el azúcar en la sangre. Aún así, sigue siendo uno de los veteranos más excéntricos de la industria. Desde hace más de 35 años, practica la llamada urinoterapia, asegurando que gracias a ella se ve más joven de lo que en realidad es. Y hace poco contó en una entrevista que vio con sus propios ojos un objeto volador no identificado sobre el cielo de su casa. Al mismo tiempo, reconoce abiertamente que su relación con una de sus hijas sigue rota incluso después de haber vivido ese susto con el cáncer. Memo, en pantalla, destruía vidas ajenas con sus mentiras, y el verdadero Sebastián tardó décadas en dejar de mentirse a sí mismo. En el puesto número 4 tenemos a Rafael Rojas en el papel de Gerardo Fernández Alcocer. Interpretó al hermano de la protagonista, cuyo romance con la adinerada Beatriz termina en un embarazo no planeado y una boda forzada. Cuando se estrenó la serie, Rafael tenía 26 años, y este papel lo convirtió en uno de los galanes más solicitados de la televisión mexicana durante la siguiente década. Hoy tiene 65 años, y su historia es la de un hombre que decidió por voluntad propia desaparecer justo en la cima de la fama. En el año 2009, su matrimonio con la modelo Milena Santana terminó en un divorcio de lo más escandaloso. Su exesposa lo acusó públicamente de tener problemas con las drogas, de ocultar su bisexualidad y de amenazar con secuestrar a las hijas de ambos. Rafael lo negó todo, pero el escándalo en la prensa fue tan devastador que prácticamente se retiró por completo de la vida pública. En el año 2016, varias revistas publicaron titulares asegurando que el antiguo galán de la televisión vivía en las calles de la Ciudad de México, lavando autos y buscando comida en la basura. El propio actor desmintió estos rumores, asegurando que simplemente llevaba una vida tranquila en su propia casa. Y pensar que apenas unos años antes estaba en la cima de su carrera. Actuó junto a Salma Hayek en la telenovela Teresa. Condujo el festival OTI junto a Maribel Guardia y casi rechaza uno de los papeles principales de la mítica Amor Real, porque en ese momento estaba de gira por el país con una obra de teatro. Más tarde se supo que, tras la muerte de su abuelo, heredó unas tierras en su Costa Rica natal y decidió que ya no necesitaba seguir actuando. Hoy es dueño de 2 fincas, en Ojochal de Osa y Pérez Celedón. Se dedica a las labores del campo, medita y pinta, y su hija mayor, Isla, ya lo convirtió en abuelo de una niña llamada Celeste. Gerardo, en pantalla, arruinó la vida de Beatriz con una sola decisión impulsiva, y el verdadero Rafael tomó, en cambio, la decisión de reconstruir por completo su propia vida, y parece que jamás se ha arrepentido. En el puesto número 5 tenemos a Jorge Lavat en el papel de Roberto Villanueva. Interpretó al padre estricto pero justo de Beatriz, uno de los pilares de la generación mayor dentro de la serie. Cuando se estrenó la serie, Jorge tenía 54 años, y ya era toda una leyenda viva. Este actor había participado en la primerísima telenovela de la historia de la televisión mexicana allá por finales de los años 50. Hoy, lamentablemente, ya no está entre nosotros.
Jorge Lavat murió el 14 de septiembre del año 2011 a los 78 años. La causa fue una infección derivada de una cirugía de columna. Décadas antes, durante una función de teatro, había sufrido una caída grave que le dejó una lesión que le causó dolores intensos por el resto de su vida. Cuando los médicos por fin decidieron operarlo, una bacteria se le metió en la sangre y, pese al tratamiento con antibióticos, su organismo no logró vencer la infección. El actor pasó varios días en coma, inducido antes de fallecer, rodeado de su esposa y sus 4 hijos. Se casó 4 veces, 2 de ellas con la misma mujer, y su hija, Adriana Lavat, también se convirtió en una actriz reconocida. Además de las telenovelas, durante muchos años Jorge fue un actor de doblaje muy solicitado, prestando su voz a series estadounidenses como Los Locos Adams y El Avispón Verde. Y también grabó discos en los que recitaba con música de fondo el célebre ensayo-poema Desiderata, que se convirtieron en auténticos clásicos del género. Apenas un par de años antes de morir, Jorge vivió un verdadero renacimiento creativo al protagonizar la película El Estudiante, donde interpretó a un hombre de 70 años que entra a la universidad, papel por el cual ganó el premio Diosa de Plata al mejor actor, un caso poco común de un actor que, tras una larga ausencia del cine, no solo regresó, sino que obtuvo uno de los reconocimientos más importantes de toda su carrera, ya en edad avanzada. Roberto Villanueva, en pantalla, fue el pilar de su familia, y en la vida real, Jorge Lavat siguió siendo un pilar de la televisión mexicana hasta el último día. En el puesto número 6 tenemos a Blanca Sánchez en el papel de Ana María Contreras de Villanueva. Interpretó a la elegante pero profundamente infeliz madre de Beatriz, una mujer de alta sociedad obligada a ver cómo su hija cometía los mismos errores que ella había cometido tiempo atrás. Cuando se estrenó la serie, Blanca tenía 41 años y había comenzado en la profesión siendo apenas una niña de 9 años, actuando en la radio junto a su propia madre. Lamentablemente, Blanca Sánchez tampoco está ya entre nosotros. Murió el 7 de enero del año 2010, a los 63 años. Su vida estuvo marcada por una larga serie de tragedias personales. Su tercer esposo, el piloto de Fórmula 3, José Antonio Massat, con quien estuvo casada 16 años, murió de leucemia en el año 2005. Apenas 5 años antes, en el año 2000, a la propia Blanca le diagnosticaron una grave insuficiencia renal, y su propio hermano fue quien le donó un riñón. En diciembre del año 2009, la actriz volvió a ser hospitalizada, esta vez por una caída brusca en su nivel de plaquetas, que afectó gravemente a unos riñones ya de por sí debilitados. Pasó 35 días en terapia intensiva y, según sus familiares, se mantuvo de buen ánimo casi hasta el final. La última noche de su vida se rió viendo una telenovela junto a sus seres queridos, y pocas horas después sufrió un paro cardíaco provocado por el agotamiento extremo de su cuerpo. En vida, Blanca era conocida por sus expresivos ojos verdes, que cautivaron al público ya desde los años 60 y 70, y uno de sus papeles más emblemáticos fue el de la aristócrata Matilde, el gran amor del personaje conocido como Chucho el Roto, interpretado en toda una saga de 4 películas basadas en las aventuras de este legendario personaje mexicano. Ana María, en pantalla, intentaba proteger a su hija de los mismos errores que ella había cometido en el pasado, y en la vida real, Blanca Sánchez pasó más de 10 años luchando contra un cuerpo que la traicionaba poco a poco, y lo hizo con una dignidad admirable. En el puesto número 7 tenemos a Julieta Egurrola en el papel de Carmen Sarcoser de Fernández. Interpretó a la madre severa y agotada por el día a día de la protagonista, dispuesta a endeudarse con tal de darle a su hija una fiesta de 15 años digna, pensando en su futuro. Cuando se estrenó la serie, Julieta tenía 34 años y ya era considerada una de las actrices de teatro más serias de México, egresada de la primera generación de la carrera de actuación de la Universidad Nacional Autónoma. Hoy tiene 73 años y su carrera sigue sorprendiendo. Décadas después de quinceañera, su propia hija, Natalia Beristain, se convirtió en una de las directoras más relevantes del cine mexicano contemporáneo y fue ella quien, en el año 2022, dirigió a su madre en la desgarradora película Ruido,
dedicada a la tragedia de las personas desaparecidas en México. Fue la primera vez en la historia que trabajaban juntas frente a las cámaras, y Julieta confesó que para el papel no tuvo que inventar nada. La tragedia de las personas desaparecidas ocurre en el país todos los días. La actriz sigue hablando abiertamente sobre los problemas sociales de México y continúa siendo miembro activo de la Compañía Nacional de Teatro del país, donde ya en el año 2014 recibió el honroso título de actriz de número. En casi 50 años de carrera, ha participado en más de 40 puestas en escena y ganó el premio Ariel a la mejor coactuación femenina por la película Profundo Carmesí, del año 1996. Además, la familia de actores de Julieta no se limita a su hija. Su hijo, Pedro de Tavira Egurrola, también se dedicó a la actuación y continúa con la tradición familiar. Carmen, en pantalla, lo sacrificaba todo por el futuro de su hija. Y en la vida real, fue la hija quien un día dirigió a su madre en una película que hizo que todo el país volviera a hablar de un dolor imposible de silenciar. En el puesto número 8 tenemos a Margarita Sanz, en el papel de Eduviges Sarcoser. Interpretó a la ambiciosa tía de la protagonista, quien insistió en que la familia le organizara a Maricruz una fiesta de 15 años a lo grande, pese a la evidente falta de dinero. Cuando se estrenó la serie, Margarita tenía 33 años. Hoy tiene 72 años y después de quinceañera, su carrera tomó un rumbo que la misma actriz difícilmente habría imaginado. Prácticamente justo después de este papel, le ofrecieron interpretar a una de las villanas más crueles de la historia de la televisión mexicana. En la telenovela Amor en Silencio, su personaje asesina a sangre fría a los protagonistas el mismo día de su boda, y esa escena todavía se considera una de las más impactantes en la historia del género. Por ese papel, Margarita ganó su primer y único premio Tetskindeau y Novelas a la mejor actriz de reparto. Comenzó su camino siendo apenas una niña en su Guadalajara natal. Cantaba en un coro infantil y participaba en obras de teatro aficionado, y más tarde se mudó a la Ciudad de México para estudiar actuación. Pero de lo que está mucho más orgullosa es de su carrera en el cine. Se convirtió en una de solo 2 actrices en la historia de México que han ganado el premio Ariel en 3 categorías distintas: Mejor Actriz, Mejor Coactuación y Mejor Actriz de Cuadro. Y en el año 2002 participó en la producción hollywoodense Frida, dirigida por Julie Taymor, interpretando a Natalia Trotsky. Además de actuar, Margarita toca el arpa de forma profesional, canta y compone su propia música, algo poco común entre sus colegas de profesión, y en los últimos años también se ha dedicado a dirigir obras de teatro, transmitiendo así su experiencia a las nuevas generaciones de actores. Eduviges, en pantalla, estaba dispuesta a cualquier sacrificio con tal de mantener el estatus de su familia, y la verdadera Margarita, por amor al arte, estuvo dispuesta incluso a interpretar a una asesina, y lo hizo tan bien que quedó grabada en la historia del género. En el puesto número 9 tenemos a Nailea Norbind en el papel de Leonor. Interpretó a la amiga del principal villano, quien lo ayuda a engañar a la protagonista y a hacerle creer que había sido víctima de abuso. Cuando se estrenó la serie, Nailea tenía apenas 17 años. Hoy tiene 56, y su historia personal suena casi como una película aparte. Su madre, Eva Norbind, fue una figura increíble, nacida en Noruega, nieta de un príncipe ruso y de una artista finlandesa, actriz en el pasado, que después se convirtió en escritora, directora de documentales y dominatrix pública. La relación entre madre e hija se deterioró tanto que Nailea cortó todo contacto con ella a los 12 años. Años después terminaron reconciliándose, aunque por un motivo de lo más inesperado. Ambas aparecieron en un programa de televisión holandés dedicado a la búsqueda de familiares perdidos, para encontrar juntas al padre biológico de Nailea, a quien la actriz nunca había conocido. La madre de Nailea murió en el año 2006, dejando inconcluso un documental sobre un músico mexicano sin brazos, y fue la hija quien se comprometió a terminar esa película en memoria de su madre. Nailea habla abiertamente de su bisexualidad, señalando que ese tema ya estaba presente en su familia desde la generación de su abuela. Además, ella misma tiene una maestría en historia del arte. Es instructora certificada de yoga y baila tango argentino con verdadera pasión. Y en el año 2012 fue nominada al premio Ariel a la mejor coactuación por la película La Otra Familia. Y durante la pandemia, cuando los sets de grabación se vaciaron,
la actriz sorprendió a muchos al empezar a hornear galletas caseras y vender cosméticos naturales en los tianguis de la Ciudad de México, confesando que ese oficio le da tanta alegría como la actuación misma. Leonor, en pantalla, ayudaba a engañar a los demás, y en la vida real, la propia Nailea tuvo que pasar décadas lidiando con el engaño dentro de su propia familia. En el puesto número 10 tenemos a Armando Araiza en el papel de Chato. Interpretó a un pandillero, amigo del villano principal, cuyo personaje se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad adolescente frente a las malas compañías. Cuando se estrenó la serie, Armando tenía apenas 18 años, y este papel le valió el premio Tis Kumstu y Novelas al mejor actor revelación, siendo en ese momento el ganador más joven de este reconocimiento. Hoy tiene 56 años y su camino resultó ser mucho más dramático que el destino de su personaje en pantalla. Armando es hijo de la legendaria actriz Norma Herrera y del director Raúl Araiza, y su hermano mayor, el conductor de televisión Raúl "El Negro" Araiza, también es muy conocido por el público. Ya en los años 90, Armando cayó en las garras de una fuerte adicción al alcohol y a las drogas, que durante muchos años prácticamente lo borró de la profesión. El actor cuenta abiertamente que lleva más de 36 años sin probar ni el alcohol ni las drogas. A comienzos de la década de 2010 vivió otro drama personal. Su relación con la actriz Lorena Rojas se desarrolló mientras ella libraba una dura batalla, primero contra el cáncer de mama y después contra el cáncer de huesos. Armando la llamó públicamente en varias ocasiones una verdadera guerrera y trató de apoyarla pese a la distancia entre los sets de grabación en distintos países. En el otoño del año 2025, Armando sorprendió a todos al publicar un video en el que, con lágrimas en los ojos, confesó que no tenía ni agente ni representante y pidió a sus seguidores que lo ayudaran a encontrar trabajo como actor. El video se volvió viral de inmediato y desató un fuerte debate sobre cómo trata la industria a quienes alguna vez fueron estrellas. Chato, en pantalla, luchaba contra las malas influencias de la calle, y el verdadero Armando tuvo que luchar durante décadas contra sus propios demonios, hasta que un día se animó a pedirle ayuda al público con total honestidad. En el puesto número 11 tenemos a Fernando Chianguerotti en el papel de Sergio Iturralde Contreras. Interpretó a un personaje secundario, pero memorable, del entorno de la familia Villanueva. Cuando se estrenó la serie, Fernando tenía 28 años y ya pertenecía a toda una dinastía de actores. Su padre fue el legendario actor de la época de oro del cine mexicano, Fernando Luján, y sus hermanas, Vanessa y Cassandra Chianguerotti, también se convirtieron en actrices reconocidas. Hoy Fernando tiene 66 años y es uno de los pocos actores de este reparto que ha trabajado en la industria casi sin interrupciones durante todas las décadas siguientes, moviéndose entre las dos televisoras más grandes del país e interpretando sobre todo a villanos carismáticos, como el astuto Rafael Treviño en la telenovela Al Norte del Corazón. En enero del año 2019 falleció su padre, Fernando Luján, una leyenda que trabajó junto a Luis Buñuel y Arturo Ripstein y que se hizo famoso por su papel en la mítica telenovela Los ricos también lloran, que conquistó a televidentes de todo el mundo. Curiosamente, el propio Fernando Luján nació en Bogotá, mientras sus padres, ambos actores, estaban de gira, aunque nunca llegó a obtener la nacionalidad colombiana. La pérdida de su padre fue un golpe enorme para toda la familia de actores. El propio Fernando lleva años lidiando con una diverticulitis crónica, una inflamación intestinal que requiere seguimiento médico constante y lo obliga a cuidar mucho su alimentación. A pesar de la edad y de los problemas de salud, sigue apareciendo con regularidad en nuevos proyectos. Y en el año 2016, tras una pausa de más de 20 años, regresó triunfalmente a la televisora donde había comenzado su carrera, demostrando que el público no había olvidado ni su rostro ni el apellido que heredó de su padre. Sergio, en pantalla, era solo parte de una gran historia de sociedad, mientras que el verdadero Fernando dedicó toda su vida a construir su propio nombre como actor, a partir del apellido que heredó de un padre extraordinario. En el puesto número 12 tenemos a Omar Fierro en el papel de Arturo. Interpretó a uno de los personajes secundarios de la historia, pero fue justo después de Quinceañera que su carrera despegó. Cuando se estrenó la serie, Omar tenía 23 años. Apenas un año después, en 1988, consiguió su primer papel verdaderamente protagónico en la telenovela Amor en Silencio.
y un año más tarde fue el protagonista de Cuando llega el amor, convirtiéndose en uno de los grandes galanes de la televisión mexicana de los años 90. Antes de dedicarse por completo a la actuación, Omar estudió ciencias políticas y relaciones internacionales, aunque al final la vocación por el escenario fue más fuerte. Más adelante también se destacó como conductor, presentando la versión mexicana del concurso Jeopardy, además de varios programas matutinos y de entretenimiento muy populares. Hoy Omar tiene 62 años y su vida está llena tanto de momentos felices como de sustos. En el pasado vivió un romance real con la legendaria actriz y conductora Verónica Castro, del que todavía habla con cariño. Omar tiene 10 hijos de distintas relaciones y actualmente está en pareja con una mujer llamada Marisa. En marzo del año 2026, Omar sorprendió a todos al decidir postularse como secretario general de la Asociación Nacional de Actores de México, con el deseo de defender los intereses de sus colegas. Y apenas unos días después de eso, fue hospitalizado de emergencia por un fuerte ataque de apendicitis y tuvo que ser operado de urgencia. Por fortuna, el actor se recuperó por completo y pronto volvió a su vida habitual. Siguió apareciendo en el popular programa Como dice el dicho, y compartiendo con el público sus recetas de cocina, otra de sus grandes pasiones, que en los últimos años ha convertido casi en una profesión aparte. Arturo, en pantalla, fue apenas un episodio dentro de la historia de otros, y el verdadero Omar, a lo largo de las décadas, logró construir una carrera vertiginosa, una gran familia, y vivir por lo menos una noche de hospital realmente aterradora. En el puesto número 13 tenemos a Inés Morales en el papel de Elvira Contreras. Interpretó, quizás, a la pariente más odiada de toda la serie, la autoritaria tía de Beatriz, que le declaró una guerra total al personaje de Adela Noriega. Cuando se estrenó la serie, Inés tenía 35 años. Nacida en Madrid, esta actriz española comenzó su carrera en los escenarios de teatro de su país, estudiando actuación, danza, dicción escénica e incluso esgrima, y después se mudó a México a inicios de los años 80, donde rápidamente se convirtió en una de las villanas más reconocidas de la década. Después de quinceañera, todavía actuó en varios proyectos más, entre ellos la comedia musical Milagro y Magia, junto al legendario Chespirito y Florinda Mesa, antes de regresar de manera definitiva a su país natal, España, a inicios de los años 90. Lamentablemente, Inés Morales tampoco sigue entre nosotros. Falleció de forma repentina el 5 de diciembre del año 2021, a los 69 años. La causa de su muerte nunca se dio a conocer oficialmente, y los medios mexicanos solo informaron que, en sus últimos años, la actriz enfrentaba varios problemas de salud, de los que prefería no hablar en público. La noticia de su muerte tomó por sorpresa a sus colegas. Muchos de verdad creían que la actriz simplemente llevaba una vida tranquila y discreta, lejos de las cámaras. La Asociación Mexicana de Intérpretes emitió un comunicado oficial de condolencias, recordándola precisamente por sus papeles en Quinceañera, Simplemente María y Chispita, serie en la que actuó junto a una joven Lucero, entonces apenas al comienzo de su carrera como cantante y actriz. Antes de mudarse a México, Inés había actuado en más de 20 películas españolas de los géneros más diversos, desde comedias hasta cine de terror. Y fue precisamente esa experiencia tan variada la que después la ayudó a construir villanas de televisión tan vívidas y convincentes. Elvira, en pantalla, le hacía la vida imposible a la protagonista, y en la vida real, Inés Morales se fue de forma tan silenciosa y discreta como cuando, en su momento, dejó los sets de grabación mexicanos. En el puesto número 14 tenemos a René Muñoz en el papel de Timoteo Timo. Interpretó un papel pequeño pero entrañable en la serie que él mismo había creado. Fue René Muñoz quien escribió la historia original de Quinceañera, la primera telenovela mexicana que le habló abiertamente al público adolescente sobre la violencia, las adicciones y las pandillas callejeras. Cuando se estrenó la serie, René tenía 49 años y ya tenía a sus espaldas una de las carreras actorales más peculiares de la historia del cine mexicano. De joven, interpretó a San Martín de Porres de forma tan convincente que su rostro y los rasgos de su cráneo se usaron después como modelo para decenas de miles de medallas y estatuillas religiosas del santo en todo el mundo. Y el Papa Juan XXIII le regaló personalmente una reliquia del santo en señal de agradecimiento. Lamentablemente, René Muñoz tampoco está ya con nosotros. Murió el 11 de mayo del año 2000,
a los 62 años. La causa fue un cáncer de esófago que, hacia el final de la enfermedad, derivó en complicaciones en los riñones y los pulmones. Aún gravemente enfermo, siguió escribiendo guiones para nuevas telenovelas y acudiendo al set de su último proyecto, Abrázame muy fuerte, mientras tuvo fuerzas para mantenerse en pie. La historia tuvo que terminarse sin él, cuando apenas se habían escrito 18 capítulos. En años anteriores había recorrido escenarios de distintos países, recitando sus propios poemas, y una vez se presentó en el famoso programa Siempre en Domingo, descalzo y disfrazado de trovador hippie. A la audiencia le gustó tanto que lo mantuvieron en el programa por más de 20 semanas seguidas. Según su última voluntad, las cenizas de René Muñoz fueron esparcidas sobre el río Papaloapán, en el estado mexicano de Veracruz. Timoteo, en pantalla, era un personaje secundario, casi imperceptible, y en la vida real, el hombre que lo creó y lo interpretó estuvo entre los pioneros de todo un nuevo género en la televisión mexicana y siguió trabajando en un nuevo guión casi hasta el último día de su vida. En el puesto número 15, el último de nuestra lista, tenemos a Adela Noriega en el papel de Maricruz Fernández Sarcoser. Interpretó a la protagonista, una chica humilde de familia, sin muchos recursos, cuya vida cambia para siempre después de que la engañan, haciéndole creer que fue víctima de abuso. Cuando se estrenó la serie, Adela tenía apenas 17 años, y este papel la convirtió en una de las grandes estrellas de la televisión mexicana durante las siguientes 2 décadas. Hoy tiene 56 años, y su historia es, sin exagerar, la más misteriosa de toda esta lista. Después de su última gran telenovela, en el año 2008, Adela desapareció de repente de la vida pública, sin ninguna explicación, ni una entrevista de despedida, ni un comunicado, ni un solo comentario oficial. Desde hace casi 18 años, su paradero es fuente de rumores interminables. Se habló de un romance con un expresidente del país, de una enfermedad incurable, de una vida de reclusión en algún lugar del extranjero. En el año 2018 comenzaron a circular por primera vez rumores de que la actriz padecía un cáncer grave, y su propia hermana salió públicamente a desmentirlo. Pero el verdadero golpe llegó hace muy poco. El verano pasado circuló en internet un video en el que, supuestamente, una conocida presentadora de televisión anunciaba la muerte de Adela a causa de un cáncer, y solo después se supo que todo el video había sido generado por completo con inteligencia artificial, incluyendo la voz y el rostro de la presentadora. Tiempo después, apareció otro video falso, en el que la presidenta del país, durante una conferencia de prensa oficial, supuestamente llamaba a Adela "mi hermana", y esto también resultó ser un montaje creado con inteligencia artificial. Según colegas que de verdad trabajaron con ella, la razón real de su retiro es mucho más sencilla y humana. Decidió dedicarse a su familia y a sus hijos, renunciando a papeles en los que tendría que interpretar a mujeres mayores en lugar de los personajes jóvenes a los que estaba acostumbrada. Se dice que actualmente lleva una vida tranquila en Florida y que quizás se dedica al sector inmobiliario, pero ella misma, en todos estos años, nunca ha confirmado ni desmentido ninguna de estas versiones. Maricruz, en pantalla, vivió la traición más terrible que uno pueda imaginar. Y la verdadera Adela Noriega comprobó en carne propia que el mundo actual es capaz de matar a una persona por medio de la tecnología, incluso cuando esa persona sigue viva y, al parecer, completamente sana. Y esta ha sido toda la historia de los actores de la legendaria quinceañera. Algunos encontraron la paz en una finca lejana, otros siguen luchando contra una enfermedad que alguna vez le arrebató la vida a su madre, y alguno más terminó siendo víctima de su propia muerte digital, que en realidad nunca ocurrió. 4 de ellos ya no están entre nosotros, pero sus papeles quedaron para siempre como parte de la historia de la televisión mexicana, y varias generaciones de espectadores todavía recuerdan sus rostros. Los demás, a pesar de la edad, las pérdidas y las pruebas de la vida, siguen demostrando cada día que la vida después de los créditos finales puede ser mucho más dramática que cualquier guión. Algunos todavía luchan por un lugar bajo los reflectores. Otros hace tiempo que cambiaron el set de grabación por una finca o un negocio familiar. Y otros más siguen siendo el gran misterio de la televisión mexicana, cuyo silencio a veces dice más que cualquier entrevista. Escriban en los comentarios cuál de los personajes de esta lista los sorprendió más, y no olviden darle like a este video. Y si todavía no están suscritos al canal, suscríbanse ahora mismo para no perderse las próximas historias sobre las estrellas que recuerdan desde su infancia.